Hola, soy Sofía. Y la noche en que mi esposo le susurró el PIN de mi tarjeta de débito a su madre por teléfono, yo estaba acostada a su lado, fingiendo dormir. En ese susurro no solo se fue el dinero de mi abuela, se fue toda la confianza que alguna vez tuve en el hombre que amaba. ¿Alguna vez te han traicionado en el lugar donde deberías sentirte más seguro? Antes de contarte el escalofriante silencio que llenó la habitación cuando se dio cuenta de que yo lo sabía todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre codicioso se da cuenta de que la mujer a la que subestimó siempre estuvo un paso por delante. Todo comenzó hace apenas 2 meses, justo después del funeral de mi abuela. Ella era mi ancla, la única familia real que sentía que me quedaba. Al morir, me dejó una herencia considerable, unos $200,000 que, para mí, representaban mucho más que dinero. Eran su último acto de amor, una oportunidad para construir la vida segura que ella siempre quiso para mí. Vivía en Miami con mi esposo, Carlos, y en mi ingenuidad, pensé que este legado sería la base para nuestro futuro juntos. Qué equivocada estaba. El luto se sentía como una neblina pesada sobre mi corazón, pero para Carlos y su madre, Elena, la niebla se disipó rápidamente, revelando un horizonte lleno de oportunidades financieras que no estaban dispuestos a dejar pasar. Mi dolor se volvió invisible para ellos. Cada conversación, de alguna manera, terminaba girando en torno al dinero. Ya no me preguntaban cómo me sentía o si necesitaba algo. En su lugar, las preguntas eran: ¿ya pensaste qué haremos con el dinero? ¿O hablaste con el banco sobre las opciones de inversión? Me sentía como la guardiana de un tesoro que todos querían, pero nadie veía a la persona que lo custodiaba. El apartamento que compartíamos, que antes era mi refugio, se convirtió en una sala de juntas donde yo era la única que no tenía voz ni voto. Me aferraba al pequeño medallón de oro que mi abuela me había regalado en mi 15º cumpleaños, un objeto que ahora sentía más cálido y leal que la mano de mi propio esposo. Elena, mi suegra, era la estratega principal de esta operación. Una mujer con una sonrisa tan dulce como el veneno que destilaban sus palabras. Recuerdo una tarde, mientras yo miraba viejas fotos de mi abuela, ella se sentó a mi lado y, con un tono casual, dijo: «Mijita, Carlos se merece algo bueno. Ha trabajado muy duro. Un BMW X5 nuevo le daría el estatus que necesita para sus negocios. Sería una inversión para la familia, ¿no crees?» No era una sugerencia, era una orden disfrazada de consejo. La forma en que usó la palabra familia me heló la sangre. Para ella, la familia era una empresa, y yo acababa de aportar el capital inicial. De repente, mi valor como esposa, como nuera, como persona, se había reducido al saldo de mi cuenta bancaria. Carlos, por supuesto, nunca me defendió. Se convirtió en el eco de su madre, repitiendo sus ideas como si fueran propias. «Mi amor, mamá tiene razón. Tenemos que pensar en grande. Este dinero puede cambiar nuestras vidas», me decía, mientras sus ojos brillaban con una ambición que nunca antes había visto. Intentaba justificarlo, diciéndome a mí misma que solo estaba emocionado por nuestro futuro, pero en el fondo, una pequeña voz de alarma comenzaba a sonar. Empecé a notar pequeños detalles: cómo miraba de reojo la pantalla de mi teléfono cuando abría la aplicación del banco, o cómo sus conversaciones con Elena terminaban abruptamente en susurros en cuanto yo entraba en la habitación. La confianza, esa base invisible de cualquier matrimonio, comenzaba a agrietarse bajo mis pies. Un día, reuní el valor suficiente para intentar poner un límite. Con la voz más calmada que pude encontrar, le dije a Carlos que necesitaba tiempo. «Cariño, acabo de perder a mi abuela. Este dinero es su último regalo, y no quiero tomar decisiones apresuradas. Necesito procesar mi duelo primero», le expliqué, esperando un mínimo de empatía. En lugar de eso, su rostro se endureció. No hubo un abrazo, no hubo palabras de consuelo, solo un silencio frío y una distancia que se instaló entre nosotros esa noche en la cama.
Fue la primera vez que sentí que su amor era condicional, que dependía de mi cooperación. El calor de nuestro hogar en Miami se desvaneció, reemplazado por una tensión tan densa que casi podía tocarla. Esa noche, mientras él me daba la espalda, recordé algo que mi abuela me dijo una vez, cuando un chico me rompió el corazón en la secundaria. Me tomó la cara entre sus manos y me dijo: «Mija, nunca dejes que nadie te haga sentir que tu valor está en tu bolsillo o en tu belleza. Tu verdadera fortuna está aquí», dijo, tocándome la cabeza, y aquí, tocándome el corazón. Sé más lista que ellos, siempre. Esas palabras resonaron en mi mente con una claridad abrumadora. Entendí que esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de proteger su legado, de honrar su memoria y, sobre todo, de protegerme a mí misma. Una determinación silenciosa comenzó a crecer dentro de mí, una semilla de un plan que aún no tenía forma. La presión se intensificó en los días siguientes. Las llamadas de Elena se volvieron diarias, cada una con una nueva idea brillante. Un condominio de inversión en Brickell, una cartera de acciones de alto riesgo, unas vacaciones de lujo por Europa para despejar la mente. Me trataban como a una niña incompetente que había ganado la lotería y necesitaba que los adultos le dijeran qué hacer. Carlos se volvió más reservado. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo, siempre bloqueado. Las notificaciones que vibraban en su bolsillo parecían pequeños recordatorios de la conspiración que se tejía a mis espaldas. La duda se transformó en una certeza dolorosa. Estaban planeando algo, y yo era el objetivo. Y así llegamos a esa noche fatídica. Me sentía agotada, no solo por el luto, sino por la guerra psicológica que se libraba en mi propia casa. Le dije a Carlos que me dolía la cabeza y que me iría a la cama temprano. Él asintió, apenas levantando la vista de su teléfono, mientras me acurrucaba bajo las sábanas. Una sensación de pavor se apoderó de mí. Sabía que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo. Cerré los ojos, regulé mi respiración y esperé en la oscuridad, sintiendo el peso de su engaño en el aire. El hombre que dormía a mi lado ya no era mi protector. Se había convertido en la mayor amenaza de mi vida. El sonido de su susurro fue lo que me rompió. No fue un grito, no fue una pelea. Fue el secreto compartido en voz baja con su madre, a centímetros de mi oído, mientras yo fingía estar perdida en el sueño. «El PIN es 9876, mamá. Sácalo todo», dijo. Cada número era un martillazo en el ataúd de nuestro matrimonio. No sentí ganas de llorar. En su lugar, una frialdad glacial se extendió por mis venas, una claridad tan afilada como un trozo de vidrio roto. En ese instante, dejé de ser su esposa y me convertí en una espectadora, observando a un extraño que había memorizado mis secretos para usarlos en mi contra. El hombre que prometió protegerme estaba, en cambio, organizando el saqueo de mi vida, y la única arma que yo tenía era mi silencio. Colgó el teléfono y la habitación se sumió de nuevo en la quietud. Pude sentir el peso de su cuerpo moviéndose en la cama, girándose para mirarme. Contuve la respiración, manteniendo mis párpados cerrados con una fuerza que me dolía. Podía sentir su mirada sobre mí, escrutándome, asegurándose de que mi farsa de sueño fuera convincente. Fueron los 30 segundos más largos de mi vida. Cada segundo era una tortura, una prueba a mi autocontrol. ¿Y si mi respiración temblaba? ¿Y si una lágrima se escapaba? Pero no lo hizo. La mujer vulnerable que se había acostado esa noche había desaparecido, reemplazada por alguien que él no conocía, alguien que ahora entendía que el amor podía ser el disfraz perfecto para la más cruel de las codicias. Cuando finalmente se dio la vuelta, exhalé lentamente, no con alivio, sino con la certeza de que la guerra había comenzado. A la mañana siguiente, Carlos fue la viva imagen del esposo devoto. Me trajo café a la cama, un gesto que no había tenido en años. «¿Cómo dormiste, mi amor? Te veías tan tranquila», dijo, y su sonrisa era tan falsa que casi me hizo reír. La hipocresía era asfixiante. Asentí.
Le di un sorbo al café y le agradecí con una voz suave que no reconocí como mía. Mientras él hablaba de planes triviales para el día, yo solo podía ver la escena de la noche anterior en mi mente, su boca susurrando mi ruina. Cada palabra amable era un insulto, cada caricia una mentira. Estaba viviendo dentro de una obra de teatro, donde yo era la única que conocía el guión completo. Me sentí como una extraña en mi propia casa, tomando café con mi enemigo mientras el sol de Miami entraba por la ventana, indiferente a la oscuridad que se había instalado en mi corazón. Más tarde ese día, Elena llamó. La puse en altavoz, un pequeño acto de desafío que Carlos no notó. Su voz era melosa, empalagosamente dulce. Sophie, querida, ¿cómo estás? Anoche Carlos me contó que no te sentías bien. Solo llamaba para ver si necesitabas algo. La falsedad era tan densa que casi podía tocarla. Le aseguré que estaba mejor. Y entonces ella lanzó su ataque. Qué bueno, mija, porque justo estaba viendo una casa de inversión increíble en Key Biscayne. Una oportunidad única. Con tu dinerito, podríamos asegurarnos un futuro increíble. Piénsalo. Sería el primer ladrillo de nuestro imperio familiar. Usó la palabra nuestro como si fuera un arma, borrándome de la ecuación, reduciendo el legado de mi abuela a un simple capital de inversión para sus ambiciones. Después de colgar, el apartamento se sintió más pequeño, las paredes más cercanas. Caminé por la sala, tocando los muebles que habíamos elegido juntos, mirando las fotos en la pared de una pareja sonriente que ya no existía. Todo se sentía como una mentira. Me detuve frente al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos por el dolor, pero había algo más en ellos. Una chispa de acero. Apreté el medallón de oro de mi abuela que colgaba de mi cuello. Su metal frío contra mi piel era un recordatorio tangible de su amor y su sabiduría. Sé más lista que ellos, siempre. Su voz resonó en mi memoria. Ya no se trataba solo de proteger el dinero. Se trataba de honrarla, de demostrar que sus lecciones no habían sido en vano. La tristeza comenzó a transformarse en una furia silenciosa y decidida. Esa tarde, mientras Carlos estaba en una reunión de negocios, me senté frente a mi computadora portátil. La pantalla brillaba en la penumbra de la habitación, convirtiéndose en mi campo de batalla. Ya no era la esposa afligida, era una estratega. Con manos temblorosas al principio, pero cada vez más firmes, comencé a investigar. Cuentas de alta seguridad, transferencias bancarias, asesores financieros que no tuvieran ninguna conexión con nuestra vida. El miedo que me había paralizado durante semanas se estaba convirtiendo en combustible. Cada clic era un paso hacia mi liberación. Estaba construyendo una fortaleza digital alrededor del último regalo de mi abuela. Un muro que ni la codicia de Carlos ni la manipulación de Elena podrían derribar. Por primera vez desde el funeral, sentí una pizca de poder, la sensación de que estaba retomando el control de mi propia historia. La prueba de fuego llegó 2 días después. Estábamos cenando en silencio cuando Carlos, de la manera más casual posible, dejó su tenedor y me miró. Mi amor, mañana tengo que hacer un pago grande para un proveedor y mi tarjeta de la empresa está dando problemas. ¿Me prestas la tuya? Te lo devuelvo en cuanto se solucione, dijo, con una naturalidad ensayada que me heló la sangre. El momento que había temido estaba aquí. El corazón me latía con fuerza, pero mi rostro permaneció sereno. Lo miré directamente a los ojos y mentí. Claro, cariño, pero creo que la dejé en el coche. La buscaré más tarde, respondí, con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Su mandíbula se tensó por una fracción de segundo. Una microexpresión de frustración que confirmó todas mis sospechas. Sabía que no podía ceder. Al día siguiente, salí de casa con una excusa vaga sobre una cita médica. En realidad, mi destino era la sucursal del banco más alejada de nuestro vecindario. Entré sintiéndome como una fugitiva, mirando constantemente por encima del hombro. Me senté frente a un asesor bancario, un joven amable cuyo rostro profesional no revelaba nada. Le expliqué mi situación con palabras cuidadosamente elegidas, sin revelar el drama familiar,
solo hablando de seguridad y planificación a largo plazo. Abrí una nueva cuenta, una a la que solo yo tendría acceso, con nuevas contraseñas y preguntas de seguridad basadas en recuerdos que solo mi abuela y yo compartíamos. Mientras firmaba los papeles, sentí que estaba firmando mi declaración de independencia. Estaba un paso por delante, tal como ella me había enseñado. Vivir bajo el mismo techo se convirtió en una tortura psicológica. Tenía que interpretar el papel de la esposa ingenua y afligida mientras, en secreto, movía los hilos de mi propia salvación. Cada noche, me acostaba a su lado, sintiendo el calor de un cuerpo que se había vuelto extraño para mí, y me preguntaba si él podía oír los engranajes de mi mente trabajando. Las cenas se convirtieron en interrogatorios sutiles, donde él intentaba sonsacarme información sobre mis finanzas, y yo respondía con evasivas vagas. La tensión era una tercera persona en nuestro matrimonio, sentada a la mesa con nosotros, durmiendo en la cama entre nosotros. Estaba agotada, pero la imagen del rostro de mi abuela me daba fuerzas para continuar. Estaba luchando por las dos. La arrogancia de Elena no conocía límites. Una tarde, recibí un mensaje de texto de ella. Era un enlace a un BMW X5 de color blanco perla en el sitio web de un concesionario de lujo. Debajo del enlace, un simple mensaje. ¿No es perfecto para nuestro Carlitos? Ya me imagino lo guapo que se vería llegando a sus reuniones en él. Ni siquiera era una pregunta, era una declaración. Estaban decorando su futuro con mi dinero. Un futuro en el que yo era simplemente la proveedora invisible. Miré la foto del coche, un símbolo brillante y caro de su codicia desmedida. No sentí rabia, sino una especie de piedad amarga. Estaban tan ciegos por la ambición que no podían ver la trampa que se estaba cerrando lentamente a su alrededor. Esa noche, realicé el último paso de mi plan. Con una calma que me sorprendió a mí misma, transferí $199,000 a mi nueva cuenta segura. En la cuenta original, la que Carlos y Elena creían que contenía una fortuna, dejé apenas $1,000. Observé el saldo reducido en la pantalla. Una cifra tan pequeña y, sin embargo, tan poderosa. No era solo dinero, era el cebo. Era la culminación de semanas de dolor, miedo y determinación silenciosa. Apagué la computadora y me metí en la cama. Mientras escuchaba la respiración acompasada de Carlos a mi lado, una pequeña sonrisa amarga se dibujó en mis labios en la oscuridad. Ellos creían que estaban a punto de robar mi herencia. No tenían idea de que yo estaba a punto de quitarles lo único que realmente les importaba, su ilusión de control. La mañana siguiente fue un ejercicio de autocontrol casi sobrehumano. El aire en nuestro apartamento en Miami se sentía espeso, cargado de una electricidad silenciosa. Carlos no podía quedarse quieto. Caminaba de la cocina a la sala, revisando su teléfono cada 30 segundos, sus dedos tamborileando sobre cualquier superficie que encontraba. Evitaba mi mirada, pero podía sentir la suya sobre mí cuando pensaba que no me daba cuenta. Una mezcla de culpa y una ansiedad febril. La espera lo estaba consumiendo, y a mí, extrañamente, me daba una sensación de poder. Yo sabía lo que él esperaba, el momento exacto en que creería que todos sus sueños de riqueza se harían realidad. Él no sabía que yo estaba esperando exactamente lo mismo, pero para presenciar su ruina. A la hora del desayuno, la impaciencia se desbordó. ¿Encontraste tu tarjeta, mi amor?, preguntó, su voz tratando de sonar casual, pero con un matiz de urgencia que no pudo ocultar. La necesito para hacer ese pago del que te hablé. Es hoy o nunca. Lo miré, fingiendo pensar por un momento, y luego negué con la cabeza, una expresión de falsa preocupación en mi rostro. No, qué raro. Creo que la perdí ayer. Debería llamar al banco para cancelarla de inmediato. No vaya a ser que alguien la encuentre, dije, tomando mi teléfono. El pánico en su rostro fue instantáneo y mal disimulado. No, no, espera. Quizás está en el coche. Revisa bien antes de cancelar nada, suplicó. Su desesperación era la confirmación más dulce y amarga que podía recibir. Poco después, mi teléfono sonó. Era Elena.
Su tono ya no tenía ni una pizca de la dulzura fingida de los días anteriores. Sonaba metálico, cortante. Sofía, ¿qué es eso de que perdiste la tarjeta? Carlos está muy preocupado. Tienes que tener más cuidado, mija. Hay mucho en juego, dijo, y la frase mucho en juego resonó en el aire. No se refería a la seguridad, sino a su plan frustrado. La presión era tan evidente que casi podía reírme. Le aseguré con calma que la buscaría por todas partes, mientras por dentro, cada una de sus palabras afilaba mi determinación. Estaban tan cerca de su objetivo que la frustración los estaba volviendo torpes, descuidados. Su codicia era su mayor debilidad, y yo estaba a punto de explotarla. Esa tarde, mientras ordenaba el pequeño estudio de Carlos, algo me llamó la atención en la papelera. Un papel arrugado con el logo de un banco. Lo saqué, alisándolo sobre el escritorio. Era una impresión de la página web del banco, una sección sobre protección contra sobregiros y en líneas de crédito automáticas vinculadas a cuentas de débito. Mi corazón se detuvo. Habían estado investigando, planeando no solo retirar el dinero, sino posiblemente extraer más a través de algún mecanismo de crédito. Pero entonces vi un párrafo que habían rodeado con un bolígrafo rojo. Hablaba de cómo ciertos intentos de retiro fallidos en cajeros automáticos podían activar ofertas de préstamos preaprobados al titular de la tarjeta. En ese instante, todo encajó. No solo eran ladrones meticulosos, y sin saberlo, me habían mostrado el arma perfecta. Sostuve ese papel arrugado en mi mano, y se sintió como una confesión, la prueba tangible de su conspiración. Ya no había espacio para la duda, ni para la más mínima pizca de compasión. Esto no fue un impulso, no fue una mala decisión momentánea, fue un plan calculado, fríamente ejecutado por el hombre que dormía a mi lado, y su madre. La traición tenía capas, y yo acababa de descubrir la más profunda y oscura de todas. Miré mi reflejo en la pantalla apagada del monitor. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía miedo. Tenía un propósito. El legado de mi abuela no era solo el dinero, era la inteligencia para protegerlo. Y yo iba a honrar esa lección hasta las últimas consecuencias. Esa noche, cambié mi estrategia. Durante la cena, interrumpí el silencio tenso con una exclamación. «No puedo creerlo. ¡Qué tonta soy!», dije, levantándome de la mesa. Fui a mi bolso, rebusqué un momento y saqué la tarjeta de débito. Estaba aquí todo el tiempo, en el bolsillo interior. ¡Qué alivio! La cara de Carlos se transformó. La tensión se disolvió, reemplazada por una alegría mal disimulada que intentó cubrir con una sonrisa de alivio. «¿Ves? Te dije que aparecería», dijo, su voz casi temblando de emoción. Le entregué la tarjeta. «Aquí tienes, por si la necesitas para lo de tu proveedor», le dije con la sonrisa más inocente que pude fingir. Él tomó el pequeño plástico como si fuera un trofeo. En sus ojos, yo era la tonta útil. En los míos, él era el pez que acababa de morder el anzuelo. Las siguientes horas fueron una tortura silenciosa. Me senté en el sofá, fingiendo ver una película, pero cada fibra de mi ser estaba sintonizada con Carlos. Podía oír el tecleo suave de su teléfono desde el estudio. Podía sentir la vibración de su impaciencia a través del suelo. El apartamento, que una vez fue nuestro hogar, ahora se sentía como una jaula donde un depredador y su presa esperaban, solo que el depredador no sabía que los barrotes eran para él. Me aferré al medallón de oro de mi abuela, su contorno familiar un ancla en el mar de mi ansiedad. Recordé su calma, su forma de desarmar a la gente no con gritos, sino con una lógica implacable. «Deja que su propia prisa los atrape, mija», me había dicho una vez. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mientras preparaba un té en la cocina, un recuerdo vívido de mi abuela vino a mi mente. Tenía unos 16 años y había hecho un trato terrible al vender mi vieja bicicleta, perdiendo dinero por mi ingenuidad. Lloré de frustración. Ella no me regañó. Se sentó conmigo y me dijo: «El dinero va y viene, Sophie. Lo que nunca puedes permitirte perder es la lección. Hoy aprendiste a leer la letra pequeña,
y a no confiar en las sonrisas fáciles. Esa lección vale más que cualquier bicicleta. Ahora entendía la profundidad de sus palabras. Carlos y Elena me habían dado una lección invaluable sobre la naturaleza humana, y el precio que iban a pagar por esa matrícula iba a ser mucho más alto que $200,000. La cena fue surrealista. Carlos estaba extrañamente atento, casi tierno. Me preguntó cómo me sentía, si extrañaba a mi abuela, si había algo que pudiera hacer por mí. Era su última actuación, el acto final del esposo devoto antes de dar el golpe de gracia. Cada palabra amable era como una gota de veneno. Le seguí la corriente, hablando de mi abuela, dejando que una lágrima genuina rodara por mi mejilla. Una lágrima por ella, por la mujer increíble que había perdido, pero también una lágrima por el hombre que mi esposo nunca fue. Él interpretó mi emoción como debilidad, como la tristeza de una mujer vulnerable que pronto sería despojada de todo. Esa suposición sería su mayor error. Más tarde, en la cama, la quietud de la noche era ensordecedora. Fingí quedarme dormida rápidamente, controlando mi respiración para que fuera lenta y profunda. A través de mis párpados, pude percibir el brillo de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro. Escuché el suave tap, tap, tap de sus pulgares escribiendo un mensaje. Luego, un silencio que se sentía como el momento justo antes de que un rayo caiga. Podía imaginar las palabras que había enviado. Ahora, mamá, la tarjeta está activa. Hazlo. Me quedé inmóvil, mi cuerpo una estatua de hielo por fuera, pero mi corazón latiendo con una fuerza atronadora por dentro. La trampa estaba oficialmente activada. Ahora solo quedaba esperar a que la bestia gritara de dolor. El silencio que siguió a ese mensaje de texto fue más pesado que cualquier palabra. Cada segundo se estiraba hasta el infinito, denso y cargado de una expectativa venenosa. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Carlos a mi lado. Un calor que ya no me reconfortaba, sino que me quemaba como el de un extraño. Él estaba despierto. Lo sabía. Su respiración no era la de un hombre dormido. Era superficial, entrecortada, la respiración de un cazador esperando que su presa caiga en la trampa. Me concentré en mantener mi propio ritmo, lento y constante. Una farsa de serenidad, mientras mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho. La bestia estaba a punto de meter la pata en el cepo, y yo era la única que sabía que el acero estaba a punto de cerrarse. No había vuelta atrás. Los minutos se arrastraban, y mi mente se convirtió en un cine privado, proyectando la misma escena una y otra vez. Imaginaba a Elena, probablemente en un cajero automático de esos que están abiertos las 24 horas. En un rincón poco transitado de la ciudad para no ser vista. Veía su sonrisa triunfante, la forma en que sus dedos, adornados con anillos de oro falso, teclearían mi PIN con una confianza arrogante. Sentiría la emoción del poder, la adrenalina de estar a punto de apoderarse de una fortuna que no le pertenecía. Esa imagen, tan vívida y repulsiva, avivaba la llama fría de mi resolución. No sentía odio, sino una especie de desprecio glacial. Estaban tan consumidos por su codicia que se habían vuelto predecibles, y su previsibilidad era mi mayor arma. De repente, Carlos se movió en la cama. Fue un movimiento brusco, impaciente, como si la espera se le estuviera haciendo insoportable. Un suspiro de frustración escapó de sus labios. Mi cuerpo se tensó por un instante, un reflejo involuntario. ¿Se habría dado cuenta? ¿Habría notado algo en mi respiración? ¿Un temblor en mi párpado? Luché contra el impulso de abrir los ojos, de enfrentarlo. No, todavía no. Tenía que seguir el guión hasta el final. Su impaciencia era una buena señal. Significaba que estaba nervioso, que su plan no era tan perfecto como creía. Significaba que estaba empezando a dudar. El cazador estaba perdiendo la calma. Y eso siempre era una ventaja para la presa que sabía esperar. Mi mente se aferró al detalle del papel arrugado que encontré en su estudio. Esa fue la pieza que completó el rompecabezas. No solo querían vaciar la cuenta, su plan era más ambicioso, y no a la vez, más estúpido.
El sistema del banco, diseñado para atrapar a los clientes desesperados con ofertas de crédito instantáneo tras un intento de retiro fallido, era el núcleo de mi contraataque. Elena, al intentar sacar una cantidad enorme de una cuenta con apenas $1,000, no recibiría un simple mensaje de fondos insuficientes. El sistema, tal como lo habían investigado, le ofrecería una solución inmediata, un préstamo personal preaprobado. Y en su avaricia, en su prisa por no perder la oportunidad, sabía que aceptaría sin leer la letra pequeña. No estaba solo protegiendo mi dinero. Estaba usando su propia codicia como un espejo para que se vieran reflejados en él. Mientras la espera continuaba, una ola de tristeza inesperada me golpeó, abriéndose paso a través de la armadura de mi ira. Recordé el día que Carlos y yo nos mudamos a este apartamento. Estaba vacío, lleno de eco y de promesas. Pintamos las paredes juntos, riéndonos mientras nos manchábamos de pintura. Él me levantó en brazos y me dijo: «Este es nuestro castillo, Sofía. Aquí siempre estarás a salvo». ¿En qué momento se había convertido ese hombre en el monstruo que yacía a mi lado? ¿O siempre lo fue y yo, cegada por el amor, me negué a verlo? La traición no solo me robaba el dinero o la confianza, me robaba también los recuerdos, manchándolos con la verdad sucia del presente. El dolor de esa pérdida era casi tan agudo como el de la traición misma. El medallón de mi abuela se sentía cálido contra mi piel, un ancla en medio de esta tormenta emocional. Apreté la cadena con mis dedos, buscando su fuerza. La gente te mostrará quién es, mija. Tu trabajo es creerles a la primera. Me había dicho una vez después de que una amiga me decepcionara. Yo no le había creído a Carlos a la primera. Le di el beneficio de la duda. Excusé sus comentarios. Justifiqué su ambición como un deseo de construir un futuro para nosotros. Pero mi abuela tenía razón. Él y su madre me habían mostrado quiénes eran desde el primer día después del funeral. Mi error fue no querer verlo. Esta noche, finalmente, estaba abriendo los ojos. Y la claridad, aunque dolorosa, era liberadora. Estaba a punto de terminar el capítulo más oscuro de mi vida. ¿Y si algo salía mal? La duda, como una serpiente fría, se deslizó en mi mente por un instante. ¿Y si Elena era más astuta de lo que pensaba? ¿Y si se daba cuenta de la trampa? ¿Y si llamaba a Carlos para advertirle antes de caer? Tuve que sofocar esa voz de pánico. No. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Estaban tan seguros de mi ingenuidad, de mi vulnerabilidad por el luto, que nunca considerarían la posibilidad de que yo estuviera un paso por delante. Habían subestimado a la nieta de la mujer que me enseñó a jugar al ajedrez, no a las damas. Mi plan era sólido porque se basaba en un conocimiento profundo de su carácter, su impaciencia, su avaricia y, sobre todo, su desmedido ego. Comencé a pensar en lo que vendría después, una vez que el polvo se asentara. La imagen de un pequeño apartamento cerca de la playa, con grandes ventanas que dejaran entrar la luz del sol de Miami, llenó mi mente. Un lugar solo mío, donde el silencio fuera sinónimo de paz, no de tensión. Un lugar donde pudiera colgar las fotos de mi abuela sin que nadie las viera como el retrato de un cajero automático. Esa visión me dio una fuerza renovada. Esto no era una venganza, era una demolición controlada. Estaba derribando la estructura podrida de mi matrimonio para poder construir algo nuevo y sano sobre los escombros. Estaba luchando por mi futuro, un futuro en el que la única persona de la que dependería sería yo misma. Entonces sucedió. Un zumbido, un sonido sordo y bajo que vibró desde la mesita de noche de Carlos. No fue un timbre, solo una vibración discreta, pero en el silencio absoluto de la habitación, sonó como un trueno. Mi corazón dio un vuelco y se detuvo, todo en el mismo segundo. Este era el momento. Pude sentir cómo el cuerpo de Carlos se ponía rígido a mi lado. Estaba tan quieto que parecía no respirar. Él también lo había estado esperando. La señal, el mensaje que confirmaría su victoria o su derrota. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La tensión se volvió casi sólida, un peso tangible que nos aplastaba a ambos en la oscuridad.
A través de la rendija de mis párpados, lo vi moverse, lento, casi sigiloso, como si temiera despertarme. Su mano se extendió hacia el teléfono. La pantalla se iluminó, proyectando un resplandor azul pálido sobre su rostro, acentuando las sombras bajo sus ojos y la tensión en su mandíbula. Giró ligeramente su cuerpo, dándome la espalda para ocultar la pantalla. Un último y patético intento de mantener su secreto. Pude ver el contorno de su silueta contra la luz del teléfono, una figura encorvada sobre su propio destino. Contuve la respiración, observando, esperando. El mensaje de Elena estaba en esa pantalla, y en las próximas palabras que él leyera, todo su mundo, construido sobre la mentira y la codicia, estaba a punto de derrumbarse. El resplandor azul pálido del teléfono pintó una máscara de horror en el rostro de Carlos. Pude ver, incluso a través del velo de mis pestañas, cómo el color desaparecía de sus mejillas, dejándolas pálidas y cerosas, como las de un cadáver. Sus ojos, antes llenos de una codicia expectante, ahora estaban abiertos de par en par, fijos en la pantalla con una incredulidad paralizada. Su cuerpo, que momentos antes vibraba con una tensión apenas contenida, se convirtió en una estatua de puro shock. El aire pareció escaparse de sus pulmones en un silbido inaudible. No se movió, no respiró, simplemente se quedó allí, suspendido en el instante exacto en que su mundo, construido sobre la mentira y la arrogancia, se hizo añicos contra la dura realidad de unas pocas palabras en una pantalla. La victoria que creía tener en sus manos se había transformado en cenizas. No necesitaba leer el mensaje para saber lo que decía. Lo había ensayado en mi mente 100 veces, imaginando el pánico crudo y sin filtros de Elena. Las palabras exactas no importaban, pero podía sentir su esencia venenosa a través de la habitación. Hijo, ella lo sabía todo. Podía visualizar la segunda parte, la que sellaba su destino, la que convertía su codicia en una soga alrededor de su propio cuello. La cuenta estaba casi vacía, y por error activé un préstamo a mi nombre. Ahora estoy endeudada. Ese era el golpe maestro, la pieza final de mi plan silencioso. No solo les había negado mi herencia, sino que había utilizado su propia trampa, el mecanismo de crédito que habían investigado tan meticulosamente, para que se destruyeran a sí mismos. La ironía era tan amarga y tan perfecta, que casi me hizo sonreír en la oscuridad. Vi cómo sus dedos temblaban mientras sostenía el teléfono. Volvió a leer el mensaje, una y otra vez, como si la repetición pudiera cambiar las palabras que aparecían en la pantalla. Sus labios se movieron, formando las sílabas en silencio. Un intento desesperado por encontrar un error. Una escapatoria. Luego, su cabeza se giró lentamente hacia mí. Su mirada, ahora despojada de toda pretensión, estaba llena de una mezcla de pánico, confusión y un terror infantil. Era la mirada de un niño atrapado con las manos en la masa, pero la ofensa era mucho mayor que unas galletas robadas. En sus ojos vi el reflejo de su propia ruina, y por primera vez me vio a mí, no como la esposa dócil y afligida, sino como la arquitecta de su caída. El hombre que creía conocerme se dio cuenta de que había estado durmiendo junto a una completa extraña. Fue entonces cuando decidí moverme. Me agité lentamente, como alguien que sale de un sueño profundo. Dejé escapar un pequeño suspiro y abrí los ojos, parpadeando contra la luz del teléfono. Lo miré, fingiendo una somnolencia inocente, y pronuncié las palabras que había estado esperando decir toda la noche. Con una voz tranquila, casi un susurro, pregunté, ¿pasa algo, mi amor? La palabra amor salió de mis labios con una frialdad calculada, una daga de seda que se clavó directamente en su pánico. El contraste entre mi calma y su terror silencioso llenó la habitación, creando un vacío que ninguna mentira podía llenar. Mi pregunta no buscaba una respuesta. Era una declaración. Era el sonido de la campana que anunciaba el final del combate, y yo era la única que quedaba en pie. Él se quedó boquiabierto, su mandíbula temblando mientras intentaba formular una respuesta que nunca llegó. El sonido de mi voz pareció romper el hechizo de su parálisis.
pero solo para hundirlo en un pánico más profundo. Tragó saliva con dificultad, el sonido áspero y sonoro en el silencio de la noche. Sus ojos se movieron frenéticamente de mi rostro al teléfono y de vuelta, como un animal atrapado buscando una ruta de escape inexistente. La máscara del esposo devoto se había desintegrado por completo, revelando al hombre débil y codicioso que siempre había estado debajo. En ese momento, no sentí triunfo, sino un profundo y agotador alivio. La verdad, por horrible que fuera, finalmente estaba al descubierto, iluminada por el resplandor de su propio fracaso. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que esconderme. Me incorporé lentamente en la cama, apoyándome en los codos. No rompí el contacto visual. Dejé que mi silencio hablara por mí, que lo envolviera y lo asfixiara. Cada segundo que pasaba sin que yo gritara o lo acusara era una tortura para él, mucho peor que cualquier insulto. Estaba acostumbrado a las confrontaciones ruidosas, a las lágrimas, a los dramas. No estaba preparado para esta calma glacial, para esta autoridad silenciosa que de repente emanaba de la mujer que había subestimado tan profundamente. El poder en la habitación había cambiado de manos de una manera tan absoluta y silenciosa que era casi palpable. Él ya no era el cazador, era la presa, y se estaba dando cuenta de que la trampa se había cerrado a su alrededor, mucho antes de que él siquiera supiera que estaba en una. Finalmente, su voz rota rasgó el silencio. ¿Sofía? Susurró. Y mi nombre sonó como una pregunta, como una súplica. ¿Qué hiciste? La pregunta era una confesión completa. No preguntó, ¿de qué habla mi madre? O, ¿qué está pasando? Su pregunta admitía su culpabilidad. Admitía que había un plan y que yo lo había desbaratado. Se había despojado de su última capa de negación, dejándose completamente expuesto. Ahora no era un esposo confrontando a su esposa, sino un criminal fallido interrogando a la mente maestra que lo había superado. Esperaba mi respuesta con el aliento contenido, como un prisionero esperando escuchar su sentencia. Quería saber cómo la mujer que él consideraba débil y predecible había sido capaz de orquestar su derrota de una manera tan impecable. Apreté el medallón de oro que colgaba de mi cuello, su metal familiar un ancla de fuerza. El recuerdo de mi abuela me llenó de una calma inquebrantable. Lo miré directamente a los ojos, sin una pizca de odio, solo con una finalidad tranquila. Hice exactamente lo que mi abuela me enseñó a hacer toda la vida. Respondí, mi voz firme y clara. A protegerme de gente como tú. No había necesidad de más explicaciones. En esa simple frase estaba todo: su traición, mi conocimiento, su subestimación y mi victoria. La mención de mi abuela fue el golpe final, un recordatorio de que el legado que intentaron robar no era solo monetario, era un legado de sabiduría, de resiliencia y de una fuerza que ellos nunca podrían comprender ni poseer. El impacto de mis palabras lo golpeó como una ola. La última pizca de lucha se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una resignación vacía. Dejó caer la cabeza entre sus manos, el teléfono cayendo sobre las sábanas a su lado. Un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y un gemido de desesperación, escapó de su garganta. El peso de lo que había hecho, y de lo que había perdido, pareció aplastarlo en ese mismo instante. No solo había fallado en su plan codicioso, sino que había quedado expuesto como un tonto, manipulado y derrotado por la misma persona a la que creía estar manipulando. Su madre estaba endeudada, su esposa lo sabía todo, y él se había quedado sin nada. La imagen del hombre seguro y arrogante se había disuelto en la de un niño patético llorando en la oscuridad, con una calma que sentía que venía de otra parte. Me levanté de la cama. El movimiento fue deliberado, definitivo. Cada paso que daba sobre la alfombra, alejándome de él, se sentía como un paso hacia mi nueva vida. Fui hacia el armario y saqué una pequeña maleta de mano que había preparado esa misma tarde, mientras él estaba ocupado ultimando los detalles de su traición. Ver la maleta en mi mano pareció sorprenderlo incluso más que mis palabras. Levantó la vista,
sus ojos enrojecidos y llenos de una nueva clase de pánico, el pánico del abandono. La realidad de que no solo había perdido el dinero, sino que me estaba perdiendo a mí. Finalmente lo golpeó con toda su fuerza. La consecuencia de sus actos era real, tangible, y estaba a punto de salir por la puerta. Me detuve en el umbral de la habitación, la maleta en mi mano. Él me miró, una pregunta silenciosa en su rostro devastado. No le di la satisfacción de una escena de despedida, ni de una última discusión. Le di la verdad, simple y cortante. Creían que me estaban robando mi fortuna. Le dije, mi voz sin un ápice de temblor. Pero no se dieron cuenta de que mi verdadera fortuna era mi dignidad. Hice una pausa, dejándolo absorber el peso de esa última frase. Buenas noches, Carlos. Y con eso, me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolo solo en la oscuridad, con la luz brillante de su fracaso como única compañía. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, el sonido más liberador que jamás había escuchado. Al cruzar el umbral del apartamento, no miré hacia atrás. El suave clic de la puerta cerrándose fue el punto final de una vida que ya no era mía. Caminé por el pasillo silencioso, bajé en el ascensor y salí a la cálida y húmeda noche de Miami. El aire salado del mar, que siempre me había parecido reconfortante. Esa noche se sintió como el primer aliento de una mujer libre. No sentí la necesidad de correr. Mis pasos eran firmes, medidos. Cada uno de ellos me alejaba de la oscuridad de esa habitación y me acercaba a un amanecer que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que me pertenecía por completo. No había lágrimas, solo una calma profunda y agotadora. La guerra había terminado, y aunque me sentía exhausta, sabía, con una certeza absoluta, que había ganado. La primera noche la pasé en un hotel anónimo con vistas a la bahía. La habitación era impersonal, limpia, y el silencio que la llenaba era un bálsamo para mi alma herida. Era un silencio de paz, no el silencio tenso y cargado de mentiras que había habitado en mi hogar. Me di una ducha larga, dejando que el agua se llevara los últimos vestigios de su engaño. Luego, me senté en la cama y miré mi teléfono. No había ni una llamada perdida, ni un solo mensaje de texto de Carlos. Su silencio era la confesión más elocuente de todas. No me buscó porque no había nada que decir. Sabía que había sido descubierto y derrotado. Esa ausencia de contacto fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, acunada por el sonido distante de la ciudad. A la mañana siguiente, comenzaron los intentos desesperados de comunicación. Recibí una serie de mensajes de voz de Carlos, cada uno más patético que el anterior. El primero era confuso, una mezcla de ira y súplica. En el segundo, lloraba, hablando de nuestro futuro y de cómo todo había sido un terrible malentendido. En el tercero, me culpaba a mí, llamándome cruel y calculadora. No respondí a ninguno. Simplemente los escuché, no con satisfacción, sino como un médico que revisa los síntomas de una enfermedad que finalmente ha sido diagnosticada. Su desesperación no me conmovió. Era el lamento de un ladrón que se queja de que la caja fuerte que intentaba forzar estaba vacía. Su sufrimiento era una consecuencia directa de sus propias acciones, y yo ya no sentía ninguna obligación de aliviarlo. Elena también intentó contactarme. Primero, con llamadas de un número desconocido que ignoré. Luego, con un mensaje de texto lleno de veneno y errores de tipeo, delatando su furia. «Arruinaste la vida de mi hijo», escribió. Ese dinero era para su futuro, para el BMW que se merecía. Ahora estoy atrapada con una deuda por tu culpa, bruja egoísta. Leer sus palabras fue extrañamente liberador. Su acusación confirmaba cada detalle de mi plan. La deuda que había adquirido por aceptar ese préstamo en su avaricia era su problema, no el mío. Borré el mensaje y bloqueé su número. La relación tóxica que había soportado en silencio durante años se cortó con la simple pulsación de un botón. Ella y su hijo quedaban atrás.
atrapados en la red de codicia que ellos mismos habían tejido. Mi siguiente paso fue práctico y decisivo. Al día siguiente, me reuní con una abogada especializada en divorcios. Le conté toda la historia, respaldada por los mensajes de voz de Carlos y el texto de Elena. Su rostro, inicialmente profesional, se endureció con una indignación silenciosa a medida que yo hablaba. Me aseguró que tenía un caso sólido, no solo para un divorcio rápido, sino para garantizar que Carlos no recibiera ni un centavo de mis bienes, incluyendo la herencia de mi abuela, que estaba legalmente protegida. Salí de su oficina sintiéndome más ligera, como si hubiera transferido el peso de la batalla a manos expertas. Estaba construyendo un muro legal a mi alrededor, una fortaleza que aseguraría que nunca más pudieran tocarme. Una semana después, encontré un pequeño apartamento en alquiler en South Beach. Era la mitad del tamaño del que compartía con Carlos, pero las ventanas iban del suelo al techo y dejaban entrar una cantidad abrumadora de luz solar. Desde el pequeño balcón podía oler el mar. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, colgué el retrato de mi abuela en la pared principal de la sala. Su sonrisa serena parecía aprobar mi nuevo hogar. Este lugar era mío, un lienzo en blanco. No había recuerdos dolorosos en sus esquinas, ni mentiras susurrando en sus paredes. Era un santuario. El primer ladrillo de una vida construida sobre la honestidad, la independencia y el respeto propio. El lujo no estaba en el tamaño del lugar, sino en la paz que se respiraba en él. Una tarde, mientras ordenaba una caja de recuerdos, mis dedos encontraron el medallón de oro de mi abuela. Lo sostuve en la palma de mi mano, su peso familiar y reconfortante. Lo abrí y miré la diminuta foto de ella en su juventud, sonriendo a la cámara con una chispa de picardía en los ojos. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza de su legado. No eran los $200,000 en el banco, era la fuerza que me había inculcado, la inteligencia para ver más allá de las sonrisas falsas y la valentía para defender mi propio valor. El dinero era solo una herramienta que me había permitido asegurar mi libertad, pero la verdadera herencia era la sabiduría que ahora corría por mis venas. Me puse el medallón. Ya no era solo un recuerdo, era mi armadura. El proceso de divorcio fue rápido y sin complicaciones, tal como mi abogada había predicho. Carlos, enfrentado a la evidencia irrefutable de su intento de fraude, no tuvo más opción que aceptar los términos. Firmó los papeles en silencio, sin mirarme a los ojos. No hubo disculpas, solo una resignación amarga y derrotada. Nunca más volví a saber de él directamente. Meses después, una amiga en común me contó que se había mudado de Miami, de vuelta a su ciudad natal, y que su relación con Elena se había vuelto increíblemente tensa, llena de recriminaciones por la deuda que ella aún estaba pagando. Su alianza, construida sobre la codicia, se había derrumbado bajo el peso de su propio fracaso. Hoy, mi vida es tranquila, y esa tranquilidad es el mayor lujo que he conocido. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica, un sueño que siempre había pospuesto. Por las mañanas, camino por la playa, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol de Florida en mi piel. A veces, miro el horizonte y pienso en todo lo que pasó. No siento rencor, ni siquiera tristeza. Siento una profunda gratitud por la mujer que me crió, la que me dio las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Carlos y Elena creyeron que me estaban robando mi fortuna. No se dieron cuenta de que mi verdadera fortuna era mi dignidad. Y esa, a diferencia del dinero, es algo que nunca pudieron ni podrán tocar. Aquella noche, cuando escuché a mi esposo susurrarle el PIN de mi tarjeta a su madre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese momento de traición absoluta no fue el final de mi historia, sino el comienzo. Muchos de ustedes, quizás, han sentido esa misma puñalada en el lugar donde se sentían más seguros. Les han hecho creer que su valor se mide por lo que pueden dar, por lo que tienen en el banco o por su capacidad de complacer a otros. Lo que aprendí en esa oscuridad, fingiendo dormir, es que la traición no te define. Lo que te define es cómo te levantas después. No con ruido y furia,
sino con la silenciosa e inquebrantable determinación de reclamar lo que es tuyo, empezando por ti misma. La lección más grande que me dejó esta experiencia no tiene que ver con el dinero. Carlos y Elena estaban obsesionados con una fortuna que podían ver y contar, los $200,000 de mi abuela, pero nunca entendieron dónde residía mi verdadera riqueza. Mi abuela no me dejó solo un saldo bancario, me dejó un legado de resiliencia, de inteligencia emocional y de amor propio. Ellos creían que me estaban robando mi fortuna, pero no se dieron cuenta de que mi verdadera fortuna era mi dignidad. Y la dignidad no tiene precio. No se puede transferir con un PIN. Y, lo más importante, nadie te la puede quitar, a menos que tú se lo permitas. El dinero me dio los medios para escapar, pero fue mi dignidad la que me dio la fuerza para caminar sin mirar atrás. Aprendí a escuchar, no solo las palabras que la gente dice, sino también el silencio que las rodea. Aprendí que cuando alguien te muestra su verdadera cara, debes creerle a la primera. No hay excusas para la codicia, ni justificaciones para la traición. Durante semanas, ignoré las señales de alarma, queriendo creer en el hombre del que me había enamorado, no en el extraño que contaba mi dinero mientras yo lloraba a mi abuela. Mi plan no nació del odio, sino de la aceptación. Acepté que el hombre que amaba ya no existía, o quizás nunca existió. Y desde esa aceptación, pude actuar no para vengarme, sino para protegerme. A veces, la acción más amorosa que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quienes te hacen daño, sin importar cuánto los hayas amado. También descubrí que hay un poder inmenso en el silencio. Nuestra cultura a menudo nos dice que debemos gritar para ser escuchados, que debemos confrontar el drama con más drama. Pero mi victoria no se forjó en una discusión acalorada, sino en la quietud de mi propia mente, en la planificación cuidadosa y en la ejecución impecable de un plan que ellos nunca vieron venir. Los dejé caer en su propia trampa, usando su codicia como el cebo, su pánico, su shock, su derrota. Todo sucedió en el silencio de esa habitación, sin que yo levantara la voz. Para aquellos que se sienten pequeños e impotentes, recuerden esto: la estrategia silenciosa a menudo es más devastadora que la furia más ruidosa. La inteligencia siempre será más poderosa que la agresión. Si estás atravesando una situación similar, si te sientes atrapado en una red de manipulación y traición familiar, quiero que sepas que no estás solo y que hay una salida. El final de una relación no es el final de tu vida. La pérdida de la confianza puede sentirse como una muerte, pero también es una oportunidad para renacer. Construir una nueva vida desde los escombros es difícil, pero cada ladrillo que pones, cada decisión que tomas por y para ti, te hace más fuerte. La paz que siento hoy en mi pequeño apartamento, con el sol entrando por la ventana y la sonrisa de mi abuela mirándome desde la pared, es un tipo de riqueza que Carlos y Elena nunca podrán comprender. Es la riqueza de la libertad, ganada a pulso. El legado de mi abuela está vivo en mí, no en una cuenta bancaria, sino en cada decisión que tomo para honrarme y respetarme. Ella me enseñó a ser más lista, a mantenerme un paso por delante, pero sobre todo, me enseñó que mi valor no era negociable. Esta historia no es sobre un robo de dinero, es sobre el rescate de un alma, el rescate de la mujer que casi desaparece bajo el peso de la codicia ajena. Y esa mujer, la que soy hoy, es la herencia más valiosa que mi abuela pudo haberme dejado. Espero que mi historia te sirva como un recordatorio de tu propia fuerza, de esa reserva de poder que todos tenemos dentro, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has tenido que convertir el dolor de una traición en la fuerza para empezar de nuevo? Tu historia importa, y compartirla puede ayudar a otros a sentirse menos solos. Déjame tu experiencia en los comentarios. Dale un me gusta a este video si mi historia resonó contigo. Y, lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque hay muchas historias de resiliencia como la mía que merecen ser contadas. Y juntos, podemos recordarle al mundo que después de la tormenta más oscura, siempre
Siempre sale el sol. Gracias por escucharme.